Cordial saludo, mi nombre es Caroline Mindiola Marriaga, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil y a continuación estaré dando un debate solo yo de el proyecto La despenalización del aborto en Colombia por la autora María Eugenia Álvarez Castro. Bueno, como introducción, la despenalización del aborto es un tema de gran relevancia en Colombia, especialmente después de que los recientes avances legislativos en el país, en el artículo de María Eugenia Castro que salió en el año 2012 titulado La despenalización del aborto en Colombia, que es un aporte para concientizar a la sociedad justa y objetiva frente a este problema. Esto plantea un debate sobre lo que es la necesidad de modificar las leyes en Colombia para garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su salud reproductiva sin ser penalizadas. Este debate implica éticas sociales, éticas de salud pública y la postura que adopta influir en las futuras políticas del país. Como proposición, el argumento de los derechos de la autonomía de la mujer, en este debate como proposición a favor, María Eugenia Álvarez Castro defiende la despenalización del aborto. ¿Desde qué perspectiva? Desde los derechos reproductivos, y argumenta que las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo sin restricciones legales. Sin restricciones legales impuestas por una sociedad que no siempre considera las circunstancias personales ni sociales. En este caso, la penalización del aborto es para ella, para la mujer, dado que se ve como una violación de los derechos fundamentales de la mujer. Un ejemplo de esto sería las mujeres que son obligadas a recurrir a los abortos clandestinos, que enfrentan riesgos de salud graves, que incluyen hemorragias, que incluyen infecciones y en algunos casos hasta la muerte. Despenalizar el aborto evitaría todas estas tragedias. Un segundo argumento, que sería el argumento de la salud pública, es que la despenalización es también una cuestión de salud pública. En este texto se sobresalta que permitir un aborto seguro y legal, al permitir esto, las mujeres no necesitarían acudir a procedimientos clandestinos que ponen en peligro su vida. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los abortos inseguros son de las principales causas de mortalidad materna en países donde el aborto sigue siendo legal. Un ejemplo de esto sería que, según los datos de la OMS, cada año millones de mujeres alrededor del mundo recurren a estos abortos clandestinos con consecuencias fatales para ellas. Legalizar el aborto evitaría todos estos riesgos y proporcionaría a las mujeres acceso a procedimientos seguros y controlados. Un tercer argumento sería el de justicia social o género. ¿Por qué esto? Se considera que el aborto no es solo una cuestión de salud, sino también de justicia social. Penalizar el aborto de manera estricta afecta a más mujeres pobres de bajos recursos, quienes no tienen acceso a servicios médicos seguros. La igualdad de género implica garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de tomar decisiones autónomas sobre la salud reproductiva sin importar su clase social. Siendo esto un debate, la oposición dice, la oposición contra la despenalización del aborto dice que las personas se oponen a la despenalización del aborto, estas personas que se oponen argumentan que la vida humana comienza
desde la concepción, por lo que el aborto es normalmente injustificable. Y independientemente de las circunstancias de la mujer, esta postura se basa en las creencias religiosas y éticas que ven el aborto como un acto de homicidio. Un ejemplo de esto sería que en muchas religiones, como el catolicismo y el cristianismo, el aborto es considerado un pecado grave, ya que interfiere con el derecho natural de la vida. Argumento de la protección de la vida del no nacido. Siendo esto parte de la oposición, se argumenta que la despenalización del aborto puede llevar a una normalización de la interrupción del embarazo, lo que no solo afectaría a mujeres, sino también despreciaría el valor de la vida del no nacido. Se afirma que en el lugar de despenalizar el aborto, se deberían buscar políticas que apoyen a las mujeres embarazadas, como el acceso a la educación, a la educación, al empleo y a la atención médica. Un tercer argumento son los riesgos psicológicos sociales que esto lleva, a los que esto conlleva. Dado que estos procedimientos podrían tener efectos psicológicos negativos a largo plazo en las mujeres, especialmente en aquellas que se ven presionadas por factores externos a tomar decisiones. Además, algunos creen que a una mayor accesibilidad al aborto podría cambiar la percepción social sobre el valor de la vida y la responsabilidad de las decisiones reproductivas. ¿Por qué se piensa esto? Un ejemplo, existen muchos estudios que sugieren que algunas mujeres han pasado por un aborto que las mujeres que han pasado por un aborto experimentan sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de depresión, y que esto afecta a su bienestar psicológico. ¿Cuáles son los aspectos importantes de este análisis crítico? Primero, la contextualización, que es entender que el contexto legal, social y cultural en Colombia en relación al aborto es el momento de la publicación del artículo. La argumentación, al analizar los argumentos presentados por el autor a favor de la despenalización del aborto y evaluar su solidez. Tercero, el uso de la evidencia, como examinar la evidencia citada en el artículo para respaldar los argumentos y evaluar la relevancia y la fiabilidad. Y cuarto, la perspectiva de género. Se considera como este artículo aborda a las cuestiones de género y de los derechos de las mujeres en relación al aborto. Quinto, las implicaciones éticas y legales. Dado que al analizar las implicaciones éticas y legales, la despenalización del aborto discutidas en este artículo. Sexto, la objetividad del sesgo. Evaluar si el autor presenta una perspectiva objetiva y si hay sesgos que influyan en la argumentación. Y séptimo, la relevancia y la actualidad. Se considera que la relevancia de este artículo en el contexto actual, teniendo en cuenta los cambios legales y sociales que puedan haber ocurrido desde su publicación. Como conclusión y reflexión final de este debate, primero, a favor de la despenalización, se considera que la despenalización del aborto es una cuestión fundamental de justicia, de salud pública y de derechos humanos. Como argumenta la autora María Eugenia Álvarez Castro, las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud sin ser criminalizadas. Y la legalización del aborto reducirá los riesgos para la salud de las mujeres y promovería una sociedad más equitativa e igualitaria. Y en contra de esto, en contra de la despenalización, los opositores, sin embargo, defienden que el valor de la vida desde la concepción
y consideran que la despenalización podría llevar a una mayor aceptación del aborto como una solución fácil a partir de problemas reproductivos. Además, abogan por una mayor educación sexual y por alternativas como la adopción en lugar de la interrupción del embarazo. Es un tema que requiere de un análisis profundo y reflexivo en el que se deben considerar tanto los derechos de las mujeres al respecto de la vida humana y el debate sobre la despenalización del aborto. Esto debe ser un espacio en el que se respeten las diversas opiniones, pero donde primen las evidencias científicas y los principios de justicia social. Esto sería el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia por la autora María Eugenia Álvarez Castro. Muchas gracias.